Algo un poco distinto. No es un denso informe de investigación ni un ensayo académico. No. Es algo que nos ha llegado y que es, en esencia, una fábula moderna. Un relato corto, con muchísimo ingenio y un punto de picardía, diría yo. Y son precisamente este tipo de relatos, los que a menudo se quedan grabados en la memoria. Mucho más que un ensayo de 300 páginas. Totalmente. Una buena metáfora tiene un poder de síntesis increíble. Totalmente de acuerdo. Esta historia trata sobre una mujer, Pili, y su misión muy personal. Encontrar la llave perfecta para su candado. Y sí, es exactamente la metáfora que parece. Se ríe. Lo genial es cómo el texto utiliza el humor y una imagen muy potente para explorar temas como pues, la compatibilidad, la intimidad y esa búsqueda, a veces cómica, a veces frustrante, de la conexión correcta. Lo fascinante aquí es cómo una metáfora tan conocida, tan clásica como la del candado y la llave, se reinventa. Se reinventa, sí. Para contar algo muy contemporáneo. Estos relatos alegóricos, que parecen sencillos, suelen esconder observaciones increíblemente agudas sobre el comportamiento humano. La clave está en no quedarse en la superficie. Pues ese es nuestro objetivo hoy. Vamos a sumergirnos en esta pequeña historia, a desgranar sus capas y ver qué nos dice realmente sobre las relaciones humanas. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, por la protagonista. ¿Cómo nos la presentan? Pues nos la presentan como joven, ciega, divertida y con una curiosidad peligrosa. Me encanta esa descripción. Sobre todo lo de la curiosidad peligrosa. Ya nos sitúa en un terreno de juego y de riesgo. Claro, pero el detalle de que es ciega es fundamental desde la primera línea. Nos está diciendo que su búsqueda no se va a basar en lo superficial, en las apariencias. Es un recurso narrativo brillante. Su ceguera no es una limitación. Es una herramienta que obliga a la historia y a la propia Pili a centrarse en otras sensaciones. El tacto, la intuición. Exacto. La conexión que se siente, no la que se ve. Elimina por completo el juicio visual. Y eso cambia por completo la dinámica de poder en estos encuentros. Normalmente mucho se basa en las apariencias. Pero aquí Pili es la que tiene toda la información que de verdad importa. La que le llega a través de lo que siente. Justo. En cierto modo, los hombres con los que se encuentra son los ciegos en esta historia. Exacto. Y eso nos lleva al elemento central, su tatuaje. Un candado situado en un sitio íntimo. Tan íntimo que hasta el propio candado se ponía colorado cuando alguien se acercaba demasiado. Es que es una maravilla esa personificación. Totalmente. El candado tiene vida propia, reacciona. Y es en este contexto que Pili tomó una decisión. Está harta de tener el candado cerrado y decide salir a buscar activamente la llave adecuada. Es un personaje proactivo. El candado que se sonroja es una de las mejores ideas del texto. Actúa como un barómetro emocional y físico, completamente involuntario. Es su intuición. Es la manifestación externa de su intuición, sí. No es Pili la que decide racionalmente si algo está bien o mal. Es el candado el que reacciona de forma instintiva. Se sonroja por vergüenza, por anticipación. O permanece indiferente. Es en esencia la voz de su subconsciente. La voz de su cuerpo. De su cuerpo que le dice la verdad sin filtros. Me encanta esa idea del candado como el subconsciente sin filtros. Pero me hace preguntarme, ¿puede equivocarse esa intuición? O sea, ¿y si el candado se sonroja no por una buena sensación, sino por ansiedad, por nervios que se pueden malinterpretar? ¿Es ese instinto siempre fiable? Es una pregunta excelente. A ver, el relato lo presenta como una brújula infalible, pero en la vida real, claro que podemos confundir la ansiedad con la emoción. Claro. O el miedo con la anticipación. Sin embargo, creo que la historia nos invita a confiar más en esa primera reacción visceral. Quizá no sea infalible, pero a menudo sabe mucho más que nuestra mente racional, que tiende a justificarse, a ponerse excusas. Pili decide hacerle caso al 100%. Una decisión valiente. Y con ese barómetro a flor de piel, Pili se lanza al mundo. Uf, y su primer intento es de los que dejan huella. Vaya, si deja huella. Se encuentra con Alfonso, un camarero que el texto describe como alguien con mucha labia. Ella es directa, le explica su misión de probar una llave en su candado. Y él, encantado con la misión, como dice el texto. Esa frase ya nos da una pista de su carácter. No hay curiosidad, hay una especie de ego que se siente halagado por el reto. Totalmente. La invita a su casa,
Y al llegar, el relato dice que la abraza con entusiasmo excesivo. Y aquí tengo que parar porque la descripción de lo que ella siente es increíble. Es buenísima. Cito textualmente. De repente le colgó del hombro algo enorme, pesado y totalmente fuera de lugar. Pili no lo ve, pero lo siente como una manguera industrial o un barrote. Es una forma tan visceral y francamente cómica de describir un desajuste. Es un humor muy inteligente. La descripción es gráfica sin ser vulgar y transmite perfectamente la sensación de algo que no encaja. Que es desproporcionado. Desproporcionado e incluso un poco grotesco. Y claro, la reacción del candado no se hace esperar. Avergonzado, se puso colorado. Ajá. Pili, obviamente, sale huyendo de allí de una forma bastante cómica, diciendo que va a preparar el baño para luego escapar por el pasillo. La escena es puro slapstick. Analicemos a Alfonso y su manguera industrial. Representa un arquetipo muy claro. La incompatibilidad por exceso. Por exceso, sí. Es la fuerza bruta sin delicadeza, la falta total de sintonía. Su enfoque no es el de encajar, es el de imponer. No hay una pregunta, hay una afirmación abrumadora. Totalmente. Y la reacción del candado es clave. No siente miedo, siente vergüenza. Es una reacción a algo que es profundamente inapropiado. Fuera de lugar. Exacto, que está fuera de lugar. Es el cuerpo diciendo esto no encaja, esto es absurdo. Grotesco es la palabra perfecta. Y después de una experiencia tan extrema, casi esperarías que hiciera una sobrecorrección, ¿no? Que buscara justo lo contrario. Exactamente. El péndulo oscila hacia el otro extremo. Es una reacción psicológica muy común. Después de una experiencia abrumadora, buscamos seguridad en lo discreto. En lo que no intimida. Justo. Así que su segundo intento es con Miguel, a quien conoce en un entorno mucho más tranquilo, los jardines de las camelias, y aquí el contraste es total. El texto dice: el abrazo fue correcto, educado, quizá demasiado. Uf. Y la frase que lo resume todo es demoledora. No hubo tag, ni sorpresa, ni bulto, ni nada. El silencio es tan elocuente como el ruido en el caso anterior. Es la ausencia de señal, precisamente. Y la reacción del candado lo confirma. Ni se inmutó, ni se sonrojó. Cero reacción. La indiferencia absoluta. Nada. Es tan nula la señal que es la propia Pili quien tiene que verbalizarlo. Piensa, con este clavito diminuto no abro yo nada. Y, de nuevo, sale corriendo. Miguel y el clavito son el arquetipo opuesto a Alfonso. Si Alfonso era la incompatibilidad por exceso, Miguel es la incompatibilidad por defecto. Por defecto, claro. Representa la ausencia de química, la falta de pasión, de presencia. Es algo tan insustancial que ni siquiera provoca una reacción. La indiferencia del candado es en cierto modo un veredicto aún más duro que el sonrojo de vergüenza. Es verdad. Con Alfonso había algo, aunque fuera algo terrible. Con Miguel no hay nada. Es el vacío. Es interesante porque ambos intentos son igualmente frustrantes. Uno es una agresión a los sentidos y el otro es un vacío. Parece que el relato critica dos enfoques muy comunes pero fallidos, ¿no? El excesivamente agresivo, casi performativo, Sí. y el pasivo, de bajo esfuerzo, que espera que la conexión surja mágicamente sin poner energía. Muy bien visto. Son los dos polos de la falta de sintonía, uno por avasallar y el otro por desaparecer. Ninguno de los dos se detiene a escuchar, a sentir, A calibrar. a calibrar la situación. Exacto. Alfonso está demasiado centrado en sí mismo y Miguel simplemente no está. Dos fracasos estrepitosos. Es normal que después de esto Pili esté, como dice el texto, agotada emocionalmente. Claro. Es un sentimiento muy reconocible, ese cansancio que viene de la decepción repetida. Y es en este punto bajo cuando la historia da un giro. Un giro fundamental. Porque Pili cambia de estrategia. En lugar de forzar otra búsqueda, decide hacer algo por y para ella. Para cuidarse. Para cuidarse, sí. Buscar refugio en algo que le da placer y calma. Se va a tomar un vino de Montilla Moriles, a la bodega Alvear. Pasa de una búsqueda activa, casi una caza, a un estado de receptividad. Deja de buscar y empieza a estar. Y el contexto lo es todo. Elige una bodega, un lugar que de por sí evoca paciencia, maduración, procesos que llevan tiempo. No va a una discoteca. No, claro. Va a un sitio tranquilo a disfrutar de un buen vino. Exacto. El escenario ya nos está diciendo que lo que va a ocurrir a continuación tendrá un ritmo diferente. Es allí donde conoce a Antonio.
Y la descripción que nos da el texto es crucial. De nuevo se centra en las sensaciones, no en el físico. Antonio tenía voz tranquila, manos seguras y ninguna prisa. Cada palabra está elegida a conciencia. Analicemos esas tres cualidades. Voz tranquila, lo contrario al ruido y la labia de Alfonso. Totalmente. Manos seguras, lo opuesto a la falta de presencia, a la indecisión que podría representar Miguel. Y ninguna prisa, la antítesis de los dos encuentros anteriores, que fueron precipitados y terminaron en huida. Son en efecto las cualidades que definen la conexión que busca Pili. Tranquilidad, seguridad, paciencia. Mientras ella se toma su vino y suspira, su barómetro interno, el candado, empieza a reaccionar de una forma completamente nueva. Sí, el texto dice que empezó a ponerse suavemente colorado, como quien presiente algo bueno. Suavemente. No es el sonrojo violento de la vergüenza, es el de la anticipación, el de la calidez. Es una reacción sutil y positiva. La palabra suavemente es clave aquí. Indica que la conexión no es invasiva ni abrumadora, sino gradual y agradable. Es una invitación, no una imposición. Y el desenlace sigue esa misma línea de calma y naturalidad. El texto lo resume a la perfección. Cuando decidió probar la llave de Antonio, encajó divinamente. Y recalca lo más importante a través de 3 negaciones. Que son el resumen de todo. Exacto, que definen el éxito del encuentro. Sin forzar, sin sustos, sin carreras. Era simplemente la llave perfecta para su candado. Esas 3 negaciones son el resumen de todo el relato. Sin forzar es lo contrario a la manguera de Alfonso. Claro. Sin sustos es la antítesis de la sorpresa desagradable. Y sin carreras se opone a las 2 huidas cómicas anteriores. Lo que define la conexión correcta no es una presencia abrumadora o una ausencia decepcionante, sino una sensación de seguridad, de naturalidad. Lo que nos lleva a la conclusión de que no se trataba del tamaño o la forma de la llave, como Pili podría haber pensado, sino del cómo. El cómo, exacto. El ritmo, la paciencia, el encaje natural, y por eso el candado, finalmente, se abre feliz. Una felicidad que viene de la sintonía, no del esfuerzo. El cuento termina con una moraleja muy explícita, al estilo de una fábula clásica. La voy a leer. Si tienes un candado en un sitio íntimo, no pruebes mangueras ni clavitos. Busca la llave perfecta. Y si encuentras a un Antonio, déjale que abra. Es muy directa. Es un manual de instrucciones casi. Pero vamos a desgranar Servicios qué hay en uso. debajo de ese Grabación de la